Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Camila Zúñiga Valero de la fecha 205 88 48 y hoy voy a desensamblar y ensamblar un equipo de cómputo y voy a explicar algunas componentes importantes que conforman mi torre y explicar algunas recomendaciones que deben de tener en cuenta. Una de las cosas importantes que deben de tener en cuenta es el orden en que desensamblas tu equipo de cómputo. Ahora bien, lo primero que yo hago es desconectar los puertos de entrada de la PC. Empiezo siempre con el conector VGA. Su función principal es la de transferir la señal de la imagen o algún archivo informativo. Es uno de los más importantes y uno de los más utilizados para el funcionamiento de las computadoras de escritorio. También es utilizado en computadoras portátiles y para los televisores. El segundo que desconecto son los puertos USB. Es un puerto para conectar varios periféricos a una computadora, es decir, el teclado y el mouse. El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas. El siguiente son los puertos de red. Es un puerto que proporciona una interfaz física específica entre los dispositivos, es decir, establece la red Wi-Fi a mi equipo de cómputo. El siguiente que desconecto son los puertos Jack 3.5, que es donde se desconectan los conectores de los altavoces o de los audífonos. En este caso solo desconectaría el conector de los altavoces. También es la preferida para dispositivos de audio de entrada y salida como altavoces, micrófonos, auriculares, etc. Es utilizado para transportar la señal de audio analógica, es de tipo hembra. Ya el último que desconecto es el cable de poder, es el que quita la corriente o energía eléctrica a mi torre. De este conector depende que tu computador reciba la energía eléctrica necesaria para funcionar. Si el cable de poder no está correctamente enchufado, el equipo no encenderá. Ya por último es el selector de voltaje. El interruptor de voltaje de una PC, a veces llamado selector de voltaje, es una pequeña interruptor ubicado en la parte superior de la mayoría de las fuentes de poder de una computadora de escritorio. Este pequeño interruptor se utiliza para configurar el voltaje de entrada a la fuente de alimentación a 110 voltios de 115 o de 220 voltios a 230 voltios. En otras palabras, indica a la fuente de alimentación cuánta potencia proviene de la fuente de suministro eléctrico de la toma de corriente. Bien, esos fueron los principales que desconecté. Ahora los que no desconecté, ya que mi torre no los usa, pero aún así son importantes. El primero sería el puerto serial. El puerto de serie es una interfaz de comunicación digital de datos en la que la información se transmite de secuencial de bit a bit por los conductores. De esta forma, un puerto de serie debe enviar la información en un bit detrás de otro. El siguiente es el puerto paralelo. Es un tipo de interfaz presente en los ordenadores y en otros equipos informáticos y electrónicos que nos permite conectar distintos tipos de periféricos. Esta interfaz de comunicación se lleva a cabo mediante distintos tipos de puertos, con una determinada cantidad de contactos o cables. Por último es el PCI 2. Los puertos PCI 2 antiguamente eran los que se utilizaban para conectar el ratón y el teclado al PC. Previa a la llegada de los puertos USB, pues fue entonces cuando cayeron en desuso. Empleados para conectar teclados y ratones. El violeta es para el teclado y el verde es para el ratón. Luego tomo la torre y la pongo en un lugar seguro, en la mesa. Y ya de ahí luego procedo a buscar las herramientas que voy a utilizar. Las herramientas que usa el monte de uso son un par de guantes antiestáticos. Nos ayudan a disipar las cargas electrostáticas. Una descarga electrostática puede dañar algún componente electrónico sensible. La siguiente herramienta es un destornillador de estrella. Es una herramienta básica que utilizo para desatornillar los tornillos de la PC. Se le puede llamar destornillador de estrella o Phillips, aunque es mejor tener la posibilidad de tener un destornillador que intercambie sus cabezas por otras, ya que no todos los tornillos del PC tienen la misma cabeza. Y ya por último, la herramienta que usé fue el imán. El imán es un material que posee la capacidad de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro y de otros metales como cobalto, níquel, aluminio, etc. Y como los tornillos de la PC están hechos de acero, uno de los metales más usados para su fabricación, entonces los dos metales se atraen haciendo que no se despeguen y no se pierdan. Ya después de tener todos los materiales necesarios para desemblar mi torre, empiezo por destornillar los dos tornillos pequeños de la tapa lateral de la torre. La tapa lateral de la torre mejora la temperatura de la PC, no deja que ningún líquido entre a la torre y evita muchos daños generales a la torre. Luego, una recomendación que deben de tener en cuenta es que en el imán pongo yo los tornillos para que no se pierdan ninguno.
Ya luego, para quitar la tapa, como ven en el video, corro ligeramente la tapa hacia atrás para que ella solita salga sin tener que hacer fuerza. Después de ya quitar la tapa de la torre, nos damos cuenta que lo principal que se puede observar es la placa base o tarjeta madre. Es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. Después de quitar la tapa de la torre, empiezo por quitar dos pequeños tornillos de la unidad óptica. La unidad óptica es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte de su proceso de lectura o escritura de datos, desde un archivo a discos ópticos, a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. Después de quitar la unidad óptica, procedo a desconectar uno de los tres cables SATA. En este caso es el rojo. El conector SATA rojo, su función principal sobre todo es la de conectar unidades de almacenamiento a la placa base. Luego le quito un cable de alimentación y de SATA. Este tipo de cable de alimentación termina en un zócalo de expansión PCI. Sirve para convertir dos puertos SATA internos de la placa base en dos conectores SATA externos. Ya después, con mucho cuidado de no dañar nada, saco la unidad óptica. Algo que olvidé mencionar, y es que el cable SATA rojo va conectado con la unidad óptica y conectado con los conectores hembra SATA. Está ubicado en la segunda hilera. Después de quitar la unidad óptica, quito un conector SATA del disco SSD. Un conector SATA naranja oscuro, está ubicado en la tercera hilera y cumple la misma función, y su color no lo hace cambiar de función ni nada, sigue siendo la misma. Después quito el conector SATA de color naranja claro, tiene la misma función, que es la de conectar unidades de almacenamiento a la placa base, y está ubicada en la cuarta hilera. Este conector SATA lo quito al conector hembra SATA, tiene la misma función que todos los conectores SATA, es una interfaz de transferencia de datos entre un dispositivo de almacenamiento. Luego quito un tornillo que va insertado en el cassette de la torre para ajustar el disco SSD. Luego levanto ligeramente la torre muy despacio para no mover ningún componente que lo conforma. Luego quito la tapa trasera de la torre y para poder quitarla quito dos tornillos. Después de quitar los dos tornillos, corro la tapa bien despacio sin hacer fuerza. Luego quito otro tornillo de disco SSD. Ya por último saco el disco SSD. El disco SSD se refiere a las unidades de estado sólido, son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Ya después quito un tornillo del disco HDD. Algo que tienen que tener muy en cuenta es que primero se desconectan todos los cables o conectores que componen los discos HDD y SSD. Como ven en el video, no mostré cómo desconectarlos, pero mostré cuáles son los conectores de alimentación de cada uno. El primero es un cable de alimentación SATA Power, que es una interfaz para las computadoras para las transferencias de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. El segundo es un cable de alimentación BERS. Estos conectores son más pequeños que los conectores MOLEDs, en los cuales los BERS, los pines, son cuadros y vienen en conectores de una o dos filas. Hay diferentes tipos de conectores BERS, siendo el de 4 pines y el de 2 pines los más familiares. Luego quito el disco HDD. A la hora de sacarla tengan cuidado, ya que viene insertado con una tarjeta. Esta tarjeta es muy sensible al tacto, así que les sugiero que las tomen por los lados en vez del centro. Como ven, uso una cierta técnica para sacarla sin hacerle daño al disco duro o HDD. Son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. Otra recomendación, y es que es algo muy importante, es la técnica que usas a la hora de sacar los dos discos duros, ya que si haces fuerza de más puede llegar a dañarla. Y por última recomendación es que cada tornillo que yo fui quitando lo iba poniendo en el imán para que no se pierdan. Aunque les sugiero que mejor compren o busquen vasos desechables y con una hoja de papel escriban a qué pertenece cada tornillo y lo peguen en el vaso, ya que así será más fácil reconocer de dónde pertenece cada tornillo. Después de eso saco un conector de alimentación que alimenta la tarjeta madre, el ATX 24 pines 20+4. Este conector es el que lleva la alimentación principal desde la fuente a la placa base.
Suele estar compuesto por un conector principal de 20 pines y uno secundario de 4 pines. El porqué de esta separación se basa en que los ordenadores antiguos empleaban conectores de 20 pines para la alimentación de la placa base. Dato importante, todos los conectores de alimentación que fui desconectando a medida que los desensamblaba pertenecían a la fuente de poder. La fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Videos son: el naranja es de más de 3.3 voltios, el amarillo es de más de 12 voltios, el azul es de menos 12 voltios, el rojo es de más de 5 voltios, el blanco es de menos 5 voltios, el morado es de más de 5 voltios y el negro, que significa la COM, significa común. Luego muestra las ranuras de expansión. Las ranuras de expansión es un tipo de puerto o enchufe en una tarjeta madre de la computadora que permite a los dispositivos adicionales o tarjetas de expansión conectarse a la misma y añadir nuevos tipos de funcionalidades al equipo. Como podemos observar en el video, hay 4 ranuras de expansión en donde se conectan sus tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión es un tipo de dispositivo con diversos circuitos integrados, chips y controladores que, insertados en su correspondiente ranura de expansión, sirve para expandir las capacidades de las computadoras a la que se inserta. Las tarjetas de expansión se dividen en dos. Las dos blancas son PCI. Una ranura PCI, por lo tanto, es un espacio abierto en una placa madre, también conocida como placa base, tarjeta madre o motherboard, que se usa para conectar tarjetas de expansión. En la ranura PCI se insertan tarjetas PCI. Existen múltiples tipos de tarjetas de expansión que pueden conectarse en la ranura PCI. Muchas tarjetas gráficas, tarjetas de video, placas de video, adaptadores de video o adaptadores de pantalla. La segunda, tenemos dos amarillas PCI Express. Las PCI Express se utilizan para añadir tarjetas de expansión a la placa base de su ordenador. Por lo tanto, en cada placa base vas a encontrarte varias ranuras de este tipo. No es una ranura que está dedicada a un tipo de hardware, sino que se utiliza para conectar varios tipos de expansión. Hay ranuras de expansión de 1, 4, 8 o 16 carriles de datos que transportan la información entre placa base y el dispositivo que conectes. El número de carriles se indica en el nombre de la ranura. Sirve para poder conectar otros tipos de tarjetas de expansión, como esas que le añaden conectividad de Wi-Fi al Bluetooth al ordenador. También puede utilizarse para tarjetas de red, tarjeta para añadir puertos USB al equipo y tarjetas de sonido. Ya lo siguiente que muestro es la pila o batería CMOS. Se utiliza un conjunto de transistores para conseguir mantener un mínimo de corriente a la placa base cuando el ordenador se apague. Este elemento soluciona un problema: la desconfiguración del BIOS tras apagar el PC. Suele haber confusión con la batería CMOS y la memoria CMOS. La primera es una simple pila que está conectada a la placa base para suministrar un poco de energía a cuando el ordenador está apagado. Se conoce como una batería CE2032 y tiene vida útil de hasta 10 años. Esta puede reducirse obligándonos a reemplazarla. Los síntomas de una batería agotada son la pérdida de configuración de BIOS, la fecha desactualizada o la pantalla negra con texto que diga CMOS Battery Low. La segunda es una especie de pequeña memoria que almacena las configuraciones del BIOS de nuestra placa base. No solo sirve para guardar el overclock que hemos hecho, sino para mantener los valores de hora y fecha correctos. De lo contrario, si apagamos el ordenador, lo encendemos y accedemos al BIOS, veremos que está desconfigurada como su fecha y hora desactualizadas. Toda la importancia del CMOS está referida al BIOS de la placa base, un apartado que cobra mucha importancia cuando queremos hacer overclock, cambiar el dispositivo de arranque o localizar y solucionar problemas que surjan en nuestra placa base. El CMOS es una cosa y el BIOS otra, simplemente trabajan conjuntamente. Después de esto quito las dos memorias RAM. Las memorias RAM son memorias de acceso aleatorio, se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. Es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características, y es que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad y por otra los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apague tu ordenador, lo normal es que los datos que haya almacenados en la RAM se pierdan. La cantidad que tengas afecta directamente al rendimiento de tus dispositivos.
Cuanto más RAM tengas, más aplicaciones podrás gestionar a la vez. Y de ahí su importancia, porque si no hay suficiente el ordenador puede ir lento. Entonces, con mucho cuidado presionamos en los extremos del zócalo en donde está montada nuestra memoria RAM para que no sufra ningún daño. Y tomamos la memoria por los laditos sin tocar el centro, ya que puede dañarse. Ya después tenemos el puente norte. El puente norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituye el corazón de la placa madre. Recibe el nombre por situarse en la parte superior de las placas madres, con formato ATX en ordenadores de sobremesa. Su función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador, controlar las funciones de acceso desde y hasta el microprocesador, AGP o PCI Express, las memorias RAM, video integrado dependiendo de la placa. Ya después tenemos el puente sur. El puente sur es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada, salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Ya después tenemos el BIOS. El BIOS es un firmware instalado en una memoria ROM no volátil del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Es un elemento fundamental en el arranque de un PC, porque es el puente entre el hardware y el software del sistema. Esencialmente es lo que le explica el software cómo debe funcionar el hardware. El BIOS se encarga de funciones a muy bajo nivel en el PC, como la secuencia de arranque, en qué dispositivo de almacenamiento está el sistema operativo y cómo arrancar desde él, o cómo hacer funcionar el teclado. Ya luego en esta parte usé otra torre para desconectar lo más importante, que es el cooler con su disipador y el procesador. Tanto importante, mi PC usa dos coolers. Bien, lo primero que hice fue quitar el cooler y su disipador. Un cooler se usa para dar refrigeración en la computación para eliminar el calor residual producido por los componentes del ordenador, para mantener los componentes dentro de los límites de temperatura de funcionamiento permitido. El disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Y luego, ya de último, fue el procesador. Es el componente más importante de nuestro PC. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. Para ello empecé quitando las trabas de sujeción que sujetaban el cooler. Son 4 en total. Ya cuando lo saqué junto al disipador, desconecté el cable de alimentación del cooler, que estaba conectada con la tarjeta madre. Luego, como ven en el video, empujé ligeramente una palanquita que sujetaba el procesador. Y luego de sacar el procesador, me di cuenta de cuán pequeño puede ser y que es muy complicado manejarlo, ya que si tú llegas a tocar uno de sus núcleos se puede llegar a dañar. Si se dieron cuenta, hay 2 coolers en mi torre de escritorio y uno en mi otra torre, ya que utilicé en total 2 torres. Las 2 torres son de escritorio, solo que una es la que estoy utilizando actualmente y la otra era que tenía una que me habían regalado vieja. Su marca era Deluxe. Entonces, como vi que era muy complicado quitar el cooler, disipador y procesador, utilicé la torre que ya no utilizo y que está dañada.
Por último, lo que olvidé mencionar fue las partes del panel frontal. En el panel frontal lo primero que se encuentra es la unidad óptica ROM. Anteriormente ya dije su definición cuando desensamblé, y es que la unidad de disco utiliza una luz láser como parte de su proceso de lectura de datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. La unidad de CD-ROM interna que se coloca en la carcasa de la computadora de escritorio. Los discos compactos, CD, discos versátiles digitales, DVD y discos Blu-ray, BD, son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas unidades. Ya luego son las bahías 5 1/4. La usan en dispositivos grandes como unidades ópticas, lectores DVD o grabadoras de DVD. Tanto ID como serial ATA, la profundidad es variable en función del dispositivo, pero el ancho y el alto son fijos. Las siguientes son las bahías 3 1/2. Lo utilizan normalmente en discos duros de equipos de sobremesa, tanto ID como serial ATA. Algunos discos duros externos, algunos paneles frontales, multifusión y las disquetes de 1,44 MB. Aunque estas últimas cada vez se usan menos, los portátiles actuales no suelen llevarlas integradas. El siguiente es el botón de encendido. El botón de encendido oprime el botón de encender o power. Usualmente es el botón más grande que encuentras en la parte frontal de la torre y tiene el símbolo de encendido. Si tienes un estabilizador de corriente o algún otro dispositivo, no olvides encenderlo. Recuerda siempre comprobar que se encuentre en buen estado. Ya después sigue el botón de resetear. En este sentido, el botón de reset suele utilizarse cuando una computadora se traba, bloquea o tilda. En caso de que un programa presente fallos y haga que el equipo no responda, se puede pulsar reset para que la computadora se reinicie. El siguiente son las luces de encendido. Una luz de energía verde significa que la computadora está encendida. El indicador de estatus en espera tiene forma de creciente. Cuando este indicador está verde, la computadora está en modo en espera. Si destella en verde, la computadora está ingresando o reanudándose del modo en espera. Ya el siguiente son los puertos jack. Sirve para conectar fuentes de audio externas y es el único conector de entrada de la tarjeta de sonido, además del micrófono, como los puertos jack de los puertos de entrada. Ya por último son los puertos USB. El USB define los cables, conectores y los protocolos de comunicación que se utilizan en este puerto, o interfaz para comunicar ordenadores, periféricos y dispositivos, además de para proveerlos de energía de alimentación eléctrica.